Empecé con el olor a bollos de romero recién horneados, tal como a Ángel le gustaban, y terminé con mi cuerpo golpeando los escalones de mármol de la casa de mi infancia. Yo, un chico de 22 años, siempre fui el raro de la familia, el que prefería los libros a las fiestas, el que se quedaba en casa mientras mi hermana brillaba. Estaba en el gran vestíbulo de la mansión Uribe, agarrando la última maleta que me atrevía a empacar. Mi abuelo me había dejado esta casa, la empresa y cada centavo de su herencia de 12 millones de euros. Su testamento era claro, pero la claridad no significaba nada para las personas que creían que podían remodelar la verdad para que encajara con sus derechos. «Déjala ahí», mi madre chasqueó, sus tacones de aguja resonando en el suelo pulido. Julia Uribe no había tocado un bollo ni una verdad en más de una década. «No te la vas a llevar. Estas son mis pertenencias personales», dije en voz baja, apretando los dedos alrededor del asa. «Esta casa y todo lo que hay en ella está en disputa», dijo mi padre, apareciendo a su lado. «Hasta que el tribunal falle, no tienes legitimidad legal». Debí haberme ido. Pero entonces Nerea bajó las escaleras en pijama de seda y con una sonrisa presumida. «¿Te vas a alguna parte, Bastián?» No respondí. Me di la vuelta, caminando hacia la puerta. «No te atrevas a alejarse de nosotros, mocoso desagradecido», gritó Julia. Antes de que pudiera responder, mi padre se abalanzó sobre mí. Su mano aferró mi cabello, tirando de mi cabeza hacia atrás con tal fuerza. Vi blanco. Entonces todo se movió demasiado rápido. Me arrastraron por el pasillo, mis talones raspando el suelo hasta que golpeé el primer escalón. Luego el segundo, luego todos. No grité, ni una sola vez. Querían pruebas de drama. Que era inestable, reactivo, como las cartas falsas que su abogado había comenzado a redactar a puerta cerrada. Les dix silencieux. Un silencio controlado y deliberado. La lluvia afuera era fría y dura. Mi padre me empujó a través de la puerta principal. Mi maleta lo siguió, abriéndose al impactar, derramando suéteres y calcetines doblados sobre la piedra mojada. «Ya no eres bienvenido en esta casa», dijo, ajustándose los gemelos. Julia se cruzó de brazos. «Cualquier intento de regresar será considerado allanamiento de morada». Nerea observaba desde la puerta, con los brazos extendidos sobre la barandilla como una reina en un balcón. Recogí mi ropa esparcida lentamente, luego me levanté. Mi cuero cabelludo latía. Mi orgullo no. «Os arrepentiréis de esto», dije en voz baja. «No hoy, pero pronto». Luego me alejé de su casa, lejos de todo, hacia la única persona que me había visto antes de que me enseñaran a desaparecer. Nerea siempre brillaba, incluso cuando no lo intentaba. En su 16 cumpleaños, desenvolvió las llaves de un convertible blanco con un lazo rojo más grande que su sentido de sí misma. La multitud de socialites aplaudió. Yo estaba en la parte de atrás sosteniendo el cuchillo de plástico para pastel que nadie me había pedido que usara. Una semana después, estrelló el coche contra una farola. Mis padres culparon a la iluminación de la ciudad. Ese mismo año, me dieron una tarjeta de regalo prepagada por mis excelentes notas. Julia amaba llamar a Nerea nuestra estrella. Lo decía en voz alta en galas benéficas como si todos estuviéramos de acuerdo. Cuando Nerea reprobó biología, contrataron a un tutor privado que cobraba más por hora de lo que la mayoría de los profesores ganaban en un día. Cuando obtuve el primer lugar en matemáticas a nivel estatal, mi padre parpadeó a su teléfono y dijo: «¿Es esa la que tiene números?». No me odiaban. No exactamente. Simplemente no me veían. Era un detalle de fondo en su imagen perfecta y seleccionada. Excepto para él. Ulises Uribe, mi abuelo, nunca dejaba pasar un momento sin hacerme sentir real. Vivía en el ala este, rodeado de libros, sillones de cuero y una terquedad que no había envejecido. «Ahí está mi chico listo», me saludaba. «Ven a contarme algo nuevo». Los sábados me llevaba a navegar en el Araceli, su yate envejecido pero elegante. «Al mar no le importa quiénes son tus padres», decía, entregándome el timón. «Solo escucha a la competencia». Aprendí a leer el viento, a virar, a mantenerme firme cuando las olas golpeaban el casco. Me enseñó paciencia, como no todo el progreso se siente como un movimiento hacia adelante. Y más tarde me enseñó las verdaderas mareas, las que están hechas de mercados, votos de la Junta, tensiones de los accionistas. Me sentaba a su lado en su oficina,
dibujando diagramas en blocs amarillos, explicando fusiones y cláusulas éticas con la misma intensidad que una vez usó para enseñarme a fondear con seguridad. «Piensas como un constructor», me dijo una vez. «Tu hermana solo sabe brillar, pero el brillo se desvanece. La estructura no». Tenía 16 años cuando lo dijo. No sabía lo que quería decir. No completamente. No hasta el día en que me llamó a su estudio, me miró directamente a los ojos y me dijo lo que había decidido. La voz del abogado apenas llenaba la biblioteca con paneles de nogal. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales pintando oro en el suelo donde nuestra familia una vez posó para brillantes revistas. Pero hoy no había cámaras, solo una tensión tan espesa que se rizaba en los bordes del aire. Gregorio Norte, el abogado de mi abuelo durante mucho tiempo, se aclaró la garganta y leyó: «A mi nieto, Bastián Uribe, le dejo mis acciones de control en Uribe Holdings, la finca en Cañada Honda y todas las posesiones personales ubicadas allí». Silencio, del tipo que no se asienta, sino que detona. Lo sentí en la forma en que el rostro de mi madre se congeló a mitad de la sonrisa, como su mano se apretó alrededor del tallo de su copa de agua. Mi padre parpadeó lentamente una vez, 2 veces, como si las palabras necesitaran tiempo para impactar. Nerea simplemente miró a Gregorio como si no hubiera escuchado bien. Gregorio continuó, con tono firme. «A Nerea Uribe, le dejo un fideicomiso fijo de 2 millones de euros que se dispersarán anualmente durante 10 años». Nerea hizo un sonido entre una risa y un jadeo. «¿2 millones? Eso es todo». Mi madre se levantó. «Debe haber un error. Mi padre no haría eso. No estaba en su sano juicio». «Sí lo estaba», dije en voz baja. «Solo que no estabais escuchando». Mi padre no habló. Simplemente se reclinó en su silla, entrecerrando los ojos, como si estuviera recalculando todo lo que había asumido sobre el futuro. Gregorio siguió leyendo, pero el resto se volvió borroso. Artículos menores, donaciones caritativas, un cuadro dejado a un instituto de arte. Nada explosivo. Nada que se comparara con lo que Ulises acababa de hacer con 2 párrafos. Cuando terminó, nadie me habló. Pasaron junto a mí como si fuera un cuadro que había estado torcido durante años y nadie se había molestado en arreglarlo. Más tarde esa noche, pasé por el estudio de mi padre y escuché susurros detrás de la puerta. «Ella debió manipularlo», siseó mi madre. Siempre estaba allí arriba con él hablando de negocios. No estaba estable. «¿Viste la lista de medicamentos?» «Hablaré con Gregorio», dijo mi padre. «Todavía hay tiempo para impugnar el testamento. Solo necesitamos el ángulo correcto». Me alejé antes de poder escuchar más. Arriba, abrí el cuaderno de Ulises, el que me dijo que guardara. Dentro de la portada, con su pulcra letra de bloque, había escrito: «Si vienen por ti, ya han perdido. Solo aguanta». Comenzó pequeño. Una luz del pasillo apagada cuando siempre había estado encendida. Un miembro del personal evitando mi mirada. El perfume de mi madre persistiendo en el ala este, donde nunca solía ir. Entonces, el código de mi oficina fue cambiado. Le pregunté a Peterson, el mayordomo, si sabía algo. Él me dio una sonrisa rígida y dijo: «Su padre pidió seguridad adicional». Seguridad aparentemente significaba que mi nombre ya no estaba en la lista aprobada. La contraseña de mi computadora portátil falló 2 veces antes de finalmente desbloquearse. Cuando lo hizo, faltaban varias carpetas que Ulises había etiquetado como planificación de transición y contingencias de la Junta. Revisé la papelera. Veishia. La copia de seguridad se ha ido. Los registros del disco duro mostraron un inicio de sesión desde la cuenta de Gregorio Norte, pero sin marca de tiempo. Cuando confronté a mi padre durante la cena, cortó su filete con la calmada precisión de un cirujano. «Este estrés no es bueno para ti, Bastián. Deberías hablar con alguien. Tal vez con el doctor Méndez. Tu madre lo encontró muy útil durante su adaptación». «No estoy imaginando esto». «Nadie dijo que lo estuvieras», intervino Julia, revolviendo su sopa. «Pero el dolor se manifiesta de forma extraña. Has pasado por mucho». A la mañana siguiente, encontré el libro mayor de mi abuelo abierto en la encimera de la cocina. Sus páginas, siempre en perfecto orden, estaban rotas. Le pregunté a la ama de llaves si alguien lo había tocado. Ella no quiso mirarme a los ojos.
Por la noche, escuché pasos fuera de mi habitación, demasiado lentos para ser del personal, demasiado deliberados para ignorarlos. Cuando abría la puerta, el pasillo siempre estaba vacío. Empecé a cerrar la puerta con llave. Luego noté que la cerradura había sido rayada. La gota que colmó el vaso fue cuando entré en la sala legal de la finca y encontré a Gregorio fotocopiando los registros médicos de Ulises. Solo organizando las transferencias de archivos, dijo con una sonrisa ensayada. Me pertenecen. Se encogió de hombros. Su padre solicitó copias para la revisión del patrimonio. Esa noche, regresé a mi habitación para encontrar un pequeño sobre en mi almohada. Dentro había una sola página doblada, una copia de una nota de prescripción fechada 2 meses antes de la muerte de Ulises, garabateada con vagas preocupaciones sobre la fatiga mental. En la parte inferior, alguien había subrayado «vigilar si hay signos de influencia indebida». Con una letra que no era la del médico. Me senté en el borde de mi cama, abrí el cuaderno de Ulises y subrayé sus palabras. «Solo aguanta». No me di cuenta hasta entonces de lo lejos que estaban dispuestos a llegar. La llamada llegó a media mañana. Reunión familiar, comedor. Ahora. La voz de Peterson en el intercomunicador era cortante, formal, como si hubiera practicado el desapego. Sabía antes de entrar en la habitación que no era una reunión. Julia estaba sentada a la cabecera de la mesa, con los brazos cruzados y sus perlas apretadas contra su garganta. Rolando estaba de pie junto a ella, ni siquiera pretendiendo ser neutral. Nerea estaba tumbada en una silla cerca de la ventana, mirando su teléfono como si el resultado no importara porque ya lo sabía. Gregorio también estaba allí. Maletín cerrado, bloc de notas en blanco. Hemos presentado una suspensión formal de la transferencia de activos, comenzó mi padre. Dadas las circunstancias que rodearon la salud de Ulises en sus últimos meses, es mejor que el control permanezca en nuestras manos temporalmente. ¿Y el tribunal?, pregunté. Julia sonrió. Simpatiza con nuestras preocupaciones. Y hasta que se resuelva, ya no es apropiado que permanezcas en la casa, añadió Rolando. Mi pecho se tensó. Me estáis echando. Eres libre de ir a donde quieras, dijo Gregorio, con un tono suave como el veneno. Pero la finca está bajo protección por ahora. Tienes hasta esta tarde, añadió Rolando, ya dando por terminada la conversación. Subí las escaleras, empaqué rápidamente, solo lo esencial. Pero cuando intenté salir, mi madre estaba parada en la puerta de mi habitación. No te vas a llevar nada que no te pertenezca, dijo, con los ojos entornados. Esta es mi ropa. Todo lo que hay en esta casa está ahora en disputa. Segui empacando. Ella llamó a Rolando. Él no discutió. Agarró el asa de la maleta. Yo me aferré. Entonces me agarró del pelo. No grité, solo me preparé mientras me arrastraba por el suelo, bajando las escaleras, mi cuero cabelludo ardiendo y mis hombros golpeando cada escalón. Nerea observaba en silencio en la puerta principal. Mi madre abrió la puerta de par en par. La lluvia caía a cántaros. Mi padre me empujó afuera. La maleta salió volando tras de mí, aterrizando con fuerza y derramando ropa, papeles, un cuaderno de cuero desgastado y un pequeño reloj de oro. Ya no eres bienvenido aquí, dijo. Me levanté lentamente, el agua empapando mis mangas. Mi voz era clara. Os arrepentiréis de esto, dije, no por el dinero, sino porque creéis que no voy a luchar. Luego recogí el reloj de bolsillo, el que Ulises siempre guardaba cerca, y caminé hacia la tormenta. La lluvia no cesó durante horas. Belén me recogió justo después del anochecer. No dijo nada cuando vio mi hombro magullado o la sangre seca en mi línea del cabello. Simplemente abrió la puerta del coche y mantuvo su mano firme en el volante durante todo el camino hasta su apartamento. Esa noche, acurrucado en su sofá con una manta prestada, no pude dormir. Seguía reproduciéndolo. El silencio de Nerea, las frías manos de mi madre en el pomo de la puerta, el agarre de mi padre en mi cabello. Miré los objetos que había rescatado, mi teléfono, el cuaderno de cuero, una chaqueta arrugada y el reloj de bolsillo. Había sido el favorito de Ulises. Solía darle cuerda todas las noches como un ritual. Un buen reloj, decía, hace más que decir la hora. Te dice cuándo moverte. Girándolo en la palma de mi mano, noté algo extraño, el peso. Se sentía desigual.
Pasé mi pulgar por el panel posterior y sentí una ligera costura. Presioné ambos lados con un ritmo que una vez usó para abrir el cajón de su escritorio. 232, con un suave clic, la parte posterior se abrió. Dentro había una pequeña nota doblada, ligeramente amarillenta por el tiempo, y una unidad USB. La nota decía: si han hecho lo que temía, ve a Ricardo Linares en el barrio Salamanca. Él sabrá qué hacer. Mis manos temblaron. Encendí la computadora portátil de Belén y abrí los archivos en la unidad. Había escaneos de las evaluaciones médicas de Ulises, claridad mental clara, consistente y reafirmante, grabaciones de audio de discusiones comerciales, mi voz, sus fusiones de estrategias, disección de dinámicas de la Junta. No solo me había enseñado, sino que había documentado todo. También había hojas de cálculo, libros mayores vinculados a cuentas que nunca había visto. Algunas nacionales, algunas extraterritoriales. Una carpeta etiquetada como fondos de emergencia. Tevuvu. Belén entró con té. Eso es de tu abuelo. Asenti. No solo confiaba en mí. Sabía que esto iba a suceder y no me había dejado indefenso. A la mañana siguiente, reservé un billete de ida a Madrid. La oficina de Ricardo Linares estaba listada en un documento marcado como última contingencia. Le envié un solo correo electrónico. Ulises Uribe dijo que sabrías qué hacer. 3 horas después, respondió. Ven inmediatamente. No estás solo en esto. Cerré la computadora portátil y finalmente exhalé. Todavía había una guerra por venir, pero al menos ahora tenía un mapa. Ricardo Linares me saludó con un apretón de manos firme y un archivador cerrado lleno de secretos. No había trabajado con Ulises en años, pero su amistad nunca había disminuido. Vino a mí el día después de su diagnóstico, dijo Ricardo, sacando una carpeta marcada con la letra de mi abuelo. Dijo que ya no confiaba en la familia, excepto en ti. Me presentó a Vega Crane, una abogada de litigios patrimoniales que no se inmutó cuando le expliqué cómo mi padre me había arrastrado por el pelo por las escaleras. Solo preguntó: ¿tiene documentación? Le entregué el USB. Para esa noche, teníamos una estrategia. Durante la semana siguiente, el equipo de Ricardo examinó registros de cuentas, correos electrónicos, archivos de audio y actas de la Junta. Vega presentó documentos preliminares para una orden judicial de emergencia y yo me mantuve en silencio, escondido en una habitación de huéspedes encima del garaje de Ricardo, viendo cómo toda la estructura podrida comenzaba a temblar. La primera grieta apareció en un conjunto de registros de pago de Uribe Holdings. Cientos de miles fueron canalizados hacia una Shell Corporation, AV Solutions, disfrazada de firma de consultoría. Pero AV no tenía personal real, ni oficinas, ni rastro de papel, solo un beneficiario, Nerea Uribe. Vega rastreó los fondos. $500,000 transferidos dentro de los 3 meses posteriores a la muerte de Ulises, coincidiendo con la repentina desaparición de Nerea en Europa. Pero los registros de los casinos de Benidorm contaron otra historia. No había viajado al extranjero. Había despilfarrado casi todo. Tu hermana no solo es cómplice, dijo Vega. Es una responsabilidad que tenían que cubrir. Luego vinieron los documentos falsificados. Una firma digital en una nota médica supuestamente escrita por el médico de Ulises. Una firma verificada como falsificada. Los metadatos del archivo revelaron que el documento había sido creado en la computadora portátil de trabajo de Gregorio Norte 2 semanas después de la muerte de Ulises. Sabían exactamente lo que estaban haciendo, murmuró Ricardo. Y ahí es más profundo de lo que pensabas. Estudié la carta falsificada de nuevo, trazando las líneas del nombre de Ulises en la mano de otra persona. No fue el dolor lo que los había vuelto crueles. Fue la desesperación. No era solo un obstáculo para su poder. Era evidencia de que no tenían ninguno y eso me hacía peligroso. El último archivo que abrí fue etiquetado como Ética de la Junta, Revisión de Emergencia. Dentro había estatutos que nunca había visto, revisiones que Ulises había hecho en silencio. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no solo habían perdido su control sobre la empresa. Nunca lo habían tenido para empezar. La sala del tribunal olía a barniz y papel. Me senté derecho, con las manos juntas, el pulso firme, no por calma, sino porque lo había entrenado para que lo fuera. Mis padres llegaron primero.
Julia llevaba perlas color marino y la expresión de una mujer que todavía pensaba que el encanto podía reescribir los hechos. Rolando la flanqueaba como un escudo. Nerea se sentó detrás de ellos, con los ojos bajos, los labios apretados. No me miraron, ni una sola vez. Vega comenzó con el testamento, luego con las declaraciones certificadas del médico principal de Ulises. Luego vino la nota médica falsificada, los registros digitales que mostraban que fue creada después de la muerte de Ulises en la máquina de Gregorio Norte. La ceja del juez se levantó, pero no dijo nada todavía. Luego vinieron las grabaciones de Ulises discutiendo la empresa conmigo con detalles nítidos y claros. En una, dijo claramente: Bastián es el único en quien confío con este legado. No adopta una postura, planifica. Una pausa pasó como un aliento contenido. Entonces Peterson subió al estrado. Vi al señor Uribe arrastrarla por el pelo, dijo en voz baja. Debí haber hablado antes, pero estoy hablando ahora. El golpe final fue el vídeo que Ulises había grabado él mismo. En él, miró a la cámara y dijo: Si estáis viendo esto, significa que intentaron deshacer mi elección. Pueden reescribir el papel, pero no pueden reescribir mi intención. El silencio que siguió fue espeso y absoluto. La jueza Morales dictaminó rápidamente. El testamento sería mantenido. Los activos devueltos. Las denuncias penales emitidas. La mandíbula de Julia cayó. Rolando se puso rojo. Gregorio palidecchio. No lloré. No sonreí. Simplemente me levanté cuando la jueza dijo mi nombre. Señor Uribe, ahora es el único accionista controlador de Uribe Holdings y el legítimo propietario de la finca Cañada Honda. El martillo cayó. Asentí una vez, y luego salí, no solo, sino finalmente visto. Los papeles fueron entregados a la mañana siguiente. 30 días, sin prórrogas. Podían llevarse sus pertenencias personales, pero nada de lo que Ulises me había legado. Regresé a la finca solo, caminando por habitaciones que una vez se encogieron a mi alrededor. Ahora eran mías, silenciosas pero ya no sofocantes. El personal evitó mi mirada, inseguro de dónde estaba su lealtad. No los culpé. Julia llamó 3 veces. No contesté. Rolando envió un solo correo electrónico. Esto está por debajo de ti. Lo marqué como no leído. Pero Nerea, ella vino en persona. Esperó en las puertas. Sin conductor, sin séquito, solo una delgada caja en sus manos. No estoy aquí para pedir nada, dijo. Solo para darte esto. Dentro de la caja estaban los gemelos de Ulises, los dorados con el grabado del velero. Papá los vendió, admitió. Los volví a comprar. No le di las gracias. Pero tampoco la despedí. Nos quedamos en los escalones de la entrada, un largo silencio extendiéndose entre nosotros. No sabía cómo detenerlos, dijo en voz baja. Creo que sí lo sabías, respondí. Asintió una vez y se fue sin pedir entrar. Esa noche, coloqué los gemelos en el cajón del estudio de Ulises y cerré la puerta con llave.